aprovechemos el momento y, doctor, si le es posible, probemos si ya podemos proyectar desde su lugar. Doctor Víctor, por favor, para que podamos dar inicio con su presentación de cierre final de esta jornada. Vamos a probar. Ahora sí ya está activado. Excelente. Vamos a mostrarlo. De acuerdo. Muy bien, doctor Víctor. Pues ya vemos en este momento pasado, presente y futuro de los incendios forestales. Muchísimas gracias por su paciencia, a todos ustedes, pero especialmente al doctor, por esta espera que nos hizo. Creo que todos aprendimos un poquito también de los temas de Oscar, que está muy, muy en la tendencia y en la disrupción. Entonces, adelante, doctor, el micrófono es todo suyo y lo escuchamos con atención. Sí, muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores y vamos a hablar del pasado, presente y futuro de los incendios forestales. Desde luego que para el análisis pero no los, o sea, sí se ve, pero ustedes no está pasando. Sí lo estamos viéndolo, es un PowerPoint. Ahora vemos aplicación de la tecnología espacial e inteligencia artificial. Lo que no estamos viendo es la pantalla completa de su presentación. Así es. La estamos viendo a manera de trabajo. Así es. Y bueno, vamos nuevamente. Y en principio está muy bien activada. Sí, doctor. Y vamos a activarla completamente como presentación. Si no, lo que podemos hacer, en modo si fuera de trabajo, sí. Okay. Y creo que bueno, sí. Le comentaba que apoyados también con su voz, y si usted nos hace favor de abrirlo un poquito más, creo que va a ser suficiente con ello. Y con eso lo podemos ir siguiendo perfectamente. Muchas gracias, doctor, y aquí estamos al pendiente. Sí, muchas gracias. Vamos a ver si podemos saber un poquito más para que ustedes la puedan ver. Creo que sería todo lo máximo para que ustedes puedan verlo. Creo que es legible, amigos en el chat, ayúdenme a saber. Yo al menos desde mi pantalla lo puedo ver sin problema, lo puedo ir siguiendo. También por aquí ya me comentan que sí se ve. Entonces, doctor, no se preocupe, nosotros nos adaptamos también a las circunstancias, así que no lo detenemos más y creo que podemos seguir. Muy bien. Y entonces, desde luego que vamos a ver desde un estudio de la inteligencia artificial, el estudio de los incendios forestales. Permítame. De todos modos, se me queda a mí pasmada. ¿No corre en su escritorio entonces la presentación? A ver, hagamos un intento más. Ahí ya se ve a full, doctor. Pues ahí la vemos. Ok, bien. perfectamente. Sí, le hago una recomendación. Vamos a ver. Si quiere, ahorita Ya pasó está. bien. Pasó muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que hablar del pasado para realmente entender lo que está ocurriendo con los bosques, con los incendios. Luego daremos una pequeña información de los sistemas de alerta temprana que hay actualmente. Desde luego que ahorita la pandemia hablaremos rápidamente de la importancia de tener los incendios forestales, sobre todo en estos momentos, y hablaremos del futuro que tiene que ver con los pronósticos de incendios forestales. El pasado es muy interesante y es necesario entenderlo para poder comprender todos los problemas que tenemos. Desde luego que vamos a ver nuestro pasado desde una cosmovisión de las culturas mesoamericanas. Y para ellos era muy importante que los 4 elementos principales, como es el aire, el agua, el viento y el fuego, deberían tener un balance. El exceso o el déficit de uno de estos elementos nos conlleva a un desequilibrio en la naturaleza. Por eso es muy importante la realización de pronósticos. ¿Y por qué? Bueno, porque el Banco Mundial lo ha advertido que la inversión en pronósticos de catástrofes puede salvar vidas y puede crecer la economía y activa la economía. Por eso es muy importante en esos momentos realizar pronósticos a largo plazo. Pero debe quedar muy claro,
Cuando se habla de incendios forestales en México, siempre se habla de usos y costumbres. Y eso significa que realmente no entendemos la naturaleza y la forma de pensar mesoamericana. En las culturas prehispánicas, el fuego jamás se utilizó para destruir la naturaleza y eso puede quedar muy claro. El fuego, por ser un elemento sagrado, no debe ser utilizado para destruir la naturaleza y debe ser utilizado con mucha sabiduría y respeto. Para las culturas prehispánicas, el fuego siempre ha estado en el cielo, la tierra y el inframundo. Y voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. ¿Y por qué tan importante era el fuego? Pues porque el fuego simboliza la creación del universo. Esta cosmología era revivida en un rito que correspondía al encendido del fuego nuevo. Y aquí les voy a llamar la atención que nos quedemos con este ciclo de 52 años que se celebra la danza del fuego nuevo, y esto ocurría cuando las Pléyades estaban en el cenit del Cerro de la Estrella, y es importante recordar cada 52 años. La última ceremonia que fue realizada fue en 1507 y la siguiente será en el 2027. Y también tenemos que recordar esta fecha, 2027. Faltarían 6 años y eso vamos a ver qué significa. Pero aquí hay una pregunta fundamental. A más de 500 años, ¿qué podemos decir del ciclo de 52 años? Eso es fundamental en la vida. Y como habíamos dicho que el fuego estaba en el cielo, pues un fuego muy importante es el fuego celeste, que tiene que ver con el sol, y el sol es muy importante para todos los seres vivos y en particular para la fauna, la flora, para las plantas, para los vegetales. Es muy importante. Y aquí empezamos con el tema. Y voy a hablar de un término que estamos realizando, es el déficit solar. ¿Qué significa el déficit solar? Que nos falte energía del sol. Y para las plantas es fundamental el sol. Así que la falta de sol va a tener una repercusión en todos los seres vivos de este planeta. Aquí mostramos una reconstrucción que hicimos con inteligencia artificial de los últimos 1000 años. Hicimos un pronóstico de lo que va a ocurrir con la energía del sol, y eso es fundamental para las plantas. Aquí tenemos en el panel B, tenemos los datos satelitales registrados por la Agencia Espacial Europea, y en el panel D, los datos de la energía del sol registrados por la NASA. Uno de los ciclos importantes, desde luego que es el ciclo de 11 años, y solamente recordar que cada 11 años aproximadamente tenemos mucha energía del sol o disminuye sucesivamente. En las barritas grises vamos a calcular las anomalías de potencias. Vemos cuando tenemos mucha energía solar, tenemos las anomalías son positivas, tenemos mucho sol. En un ciclo solar que disminuye, las anomalías son negativas y eso se va alternando aproximadamente cada 11 años. Pero ¿qué ocurrió? Al inicio de este ciclo solar 24 que ha terminado, cuando las barras grises, las anomalías deben ser positivas, fueron negativas. Y entonces, aproximadamente desde 2004 al día de hoy, tenemos un déficit solar. Entonces, prácticamente 2 décadas, todos los seres vivos de este planeta tenemos un déficit de energía solar, y esto repercute desde luego en la producción de alimentos, en la calidad y la cantidad de las plantas, repercute en la salud de las personas. Tenemos 2 décadas en que todos los seres humanos tenemos menos vitamina D, y desde luego la salud se ha deteriorado, la inmunidad se ha deteriorado, y eso hay que lo retomaré cuando hable del COVID. Vemos aquí la reconstrucción en el panel A, la reconstrucción de los datos de los últimos 1000 años. En particular, quiero hacerles énfasis de los 1400 al 1800, 1900 aproximadamente, donde todas las barritas azules son negativas, y eso significa que tenemos un déficit solar. ¿Qué implicó esto? Bueno, tenemos la historia de cómo todos los países europeos viajan en la búsqueda de alimentos porque en Europa tenían hambre. Entonces, llegan al continente americano en busca de alimentos. Tenemos también aquí la historia de cuando Francia, Napoleón invade Rusia en busca de alimentos. Tenemos aquí la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la repartición del mundo,
por falta de alimentos. Después, a mediados del siglo XX, todas las barritas son positivas. Aquí podemos ver el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. Tenemos el Internet, tenemos las telecomunicaciones inalámbricas, tenemos satélites. Y aquí un poquito, entrando en la materia, lo del futuro. Las próximas años, décadas, ya tenemos una deficiencia, un déficit de energía solar. Y en la reconstrucción, usando los datos de la Comunidad Europea, podemos ver que hay una alternancia aproximadamente entre 50 y 60 años. Entonces podemos saber claramente que en las próximas décadas ya tenemos un déficit de energía solar. Entonces, una alternancia aproximadamente de 50 años, que eso nos recuerda la danza del fuego nuevo. Entonces, ¿por qué era importante celebrar la danza del fuego nuevo? Porque le recordaba que tenían que planificar no un año, no dos, sino tenían que planificar la sobrevivencia aproximadamente de 50 a 60 años en que faltaría alimento. Y desde luego que cuando se tenía mucha energía solar, pues se tenía que activar toda la economía para tratar de sobrevivir. Y aquí podemos ver que curiosamente, cuando ya han pasado 20 años de un déficit solar, el 2027 aproximadamente será cuando tengamos el menor cantidad de energía del Sol. Curiosamente, cuando se celebraría el siguiente danza del fuego nuevo. ¿Qué significa además tener un déficit solar? Pues para las plantas, además del sol, pues muy importante la lluvia. Aquí podemos ver un dato histórico de 1332, cuando falta lluvias y tenemos 4 años en que no cayó una sola gota de agua. Por lo tanto, para el futuro es muy importante entender lo que es un déficit solar. Pero también hay periodos en que hay mucha agua, como en esta semana prácticamente en la Ciudad de México, tenemos inundaciones en Tenochtitlan en 1385. En 1446, para que entendamos lo que significa una inundación, pues en la Gran Tenochtitlan hubo unas lluvias excesivas, de tal manera que todo el mundo andaba en canoas. Que esto nos recuerda lo que ha ocurrido en estos días y en los años anteriores, las famosas lluvias atípicas que tanto afectan a todos los que viven en la Ciudad de México. Desde luego que también hay inundaciones en otros estados, por ejemplo, Tabasco, el año pasado, y por lo tanto hay una cosa muy importante en las culturas mesoamericanas, que para poder sobrevivir ante todos los problemas del déficit solar, ellos crearon una triple alianza tratando de resolver los problemas que hay en un déficit solar. Como ejemplo, tenemos aquí cuando se construye un dique de 6 kilómetros para evitar las inundaciones de Tenochtitlan realizada por Nezahualcóyotl, que curiosamente cuando los españoles rompen este dique, al día de hoy la Ciudad de México se sigue inundando. Pero además podemos ver que actualmente desafortunadamente no tenemos una alianza en el país. El norte actualmente tiene grandes sequías y eso para toda la parte forestal, para todos los vegetales, pues no es bueno. Pero en una forma contraria, en Tabasco podemos ver las grandes inundaciones que hubo el año pasado. Entonces, para poder resolver todos los problemas que tenemos actualmente y en el futuro inmediato, y que necesitamos construir una nueva tecnología ante un déficit de energía solar, pues necesitamos una nueva triple alianza entre el norte, que tendrá sus problemas de sequía, el sur, que tendrá sus problemas de inundaciones, y el centro, que estará en una parte intermedia. Por eso es muy importante tener en cuenta los problemas del déficit solar. Pero además, también se reportan los déficits solares para que entendamos los problemas en que nos estamos en este momento entrando. En 1447 hubo una gran nevada en que murieron las personas. Eso nos recuerda que hace poco en Texas podemos ver los problemas que tuvieron. Entonces, cada año que está pasando, podemos ver que las nevadas están
bajando están bajando a territorio nacional, y por eso es muy importante estar preparados para el futuro, para toda la producción. Es importante tener pronósticos acorde a lo que estamos viviendo actualmente. Y desde luego que en esta era de la tecnología vamos a tener en un déficit solar necesidad de tener muchos recursos para tener energéticos. Y ya la Ciudad de México, el país en general, ya entendió lo que es una falta de energía. Ya tenemos en el país los apagones de 2021. ¿A qué tal grado puede llegar? Y eso por eso la idea de entender el pasado. Pues en 1454 se registra que el lago de Texcoco se congeló. En 1454 en Michoacán, inviernos severos y crueles. En 1490, en lo tanto que los peces y animales que vivían en el lago pues murieron. Pues solamente para tener una idea de lo que significa un déficit solar en México, que no es exclusiva solamente del norte, de Norteamérica o de Europa. Y aquí vemos reportes de 1503 en Oaxaca, las grandes nevadas, en 1511 Tenochtitlan, Oaxaca, en 1512 en Tula, Hidalgo. Entonces podemos ver que del pasado debemos entender la problemática del déficit solar que pueden tener todos los seres vivos y en particular pues, los bosques, las plantas. Y también en 1464 se reporta que hubo mucho llueve fuego. Acuérdense que hablamos del fuego celeste, calores que parecen recordar lo que está ocurriendo actualmente en la Ciudad de México, y más adelante voy a definir qué es llueve fuego. Entonces, resumiendo un poquito, a partir del año 2000, pues ya un déficit solar, y esto se va a prolongar prácticamente todo el siglo XXI. La importancia de entender la problemática del déficit solar para entender todos los fenómenos que están incurriendo y en particular de los incendios forestales. El déficit solar nos ha puesto a la expectativa de que tenemos problemas de salud. Tenemos 20 años en una falta de vitamina D. Por eso no es casual que el COVID arrasó en todo el mundo. Tenemos los problemas alimentarios y vamos a tener los problemas energéticos. Y aquí es importante, y las plantas, todos los árboles, es importante para solucionar muchos de estos problemas. Tenemos aquí la reconstrucción y tenemos aquí el pronóstico de lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Y que aquí, nuevamente, cuando hablaban de la danza del fuego nuevo, pues tiene un ciclo aproximadamente de 50 años, que es un ciclo solar. Aquí tenemos un registro de la actividad del Sol y aquí podemos ver el periodo precisamente del fuego nuevo. Entonces, no es casual que era muy importante celebrar la danza del fuego nuevo, porque de alguna manera indicaba como reloj cuando íbamos a tener mucha energía del Sol y poca energía. Y este es simplemente un pequeño resumen. Con el número 1 tenemos en las barras positivas, significa que tenemos mucha energía del Sol. Luego una alternancia aproximadamente de 50 años, un déficit de energía del Sol. En el número 2 tenemos nuevamente mucha energía del Sol. Esto es ya en el siglo XVIII. Tenemos aquí una falta de energía y nosotros tuvimos la fortuna de vivir y de ver lo que es mucha actividad del Sol, donde todo el desarrollo tecnológico desarrolla cuando tenemos mucha energía del Sol. Desafortunadamente, ahora estamos viviendo en la etapa de una baja de energía del Sol. Y solamente aproximadamente en el 2100 volveremos a tener mucha energía del Sol. Y una cosa interesante, ¿por qué era tan importante Venus en las culturas prehispánicas? Porque al ver el tránsito de Venus en estos años, me indicaba cuándo yo iba a tener mucha energía del Sol. Una cosa interesante. Por eso es tan importante tener mediciones y los relojes más precisos, desde luego que son las estrellas, son los planetas. Y para poder entender cambio climático, al menos necesitamos conocer la historia del planeta de al menos 500 millones de años para poder comprender lo que ocurre.
tenemos que entender los movimientos del parámetros, movimientos del planeta, necesitamos entender el craterismo de impacto, necesitamos entender el movimiento de las placas tectónicas, necesitamos entender cómo cambia el campo geomagnético. Tenemos que tener esta cantidad de datos para entender las problemáticas actuales que tenemos hoy en día. Entrando ya al presente, en los incendios forestales, aquí en Conavio, desde hace más de 20 años, ellos han realizado un excelente monitoreo de incendios forestales. Y una cosa interesante, no solamente Conavio, sino todos América del Norte, veía una disminución, aquí la podemos ver en líneas punteadas, en cuanto al número de incendios forestales. Y 2016, nosotros damos la noticia de que comenzaría una alza de incendios forestales. Pero para entender todo esto, tenemos que entender lo que es un sistema de alerta temprana, cómo se monitorea actualmente y se detectan los incendios forestales, y vamos a hablar rápidamente del pronóstico. Un sistema de alerta temprana, pues es un conjunto de instrumentos que nos permite monitorear un fenómeno y además hacer pronósticos sobre su acción y posibles efectos. Cualquier sistema de alerta temprana tiene 4 elementos. 1 es el estudio del fenómeno, 2 es el monitoreo del fenómeno, 3 la difusión de la alerta, y la última, que es la más débil que tenemos en el país, fue la concientización y preparación para actuar. Podemos entender un fenómeno muy bien, podemos tener un muy buen pronóstico y podemos difundir muy bien las alertas, pero si la concientización y preparación para actuar de la sociedad en general mexicana no es la correcta, el sistema de alerta temprana no funciona. Por eso tenemos que hacer mucho énfasis en una nueva forma de concientizar y dar cultura para evitar los incendios forestales en México. Actualmente, esto es la forma de detección de un incendio forestal. Se han pasado de horas a minutos detectarla. Se utilizan sensores, se utilizan drones, se utilizan diferentes equipos conectados o no necesariamente conectados al satélite. Se da al centro de datos, se hace la alerta y se va a mitigar. Desde mi punto de vista, no es la forma más eficiente para evitar los incendios forestales, porque nosotros no estamos interesados en decir a la comunidad o a las autoridades, en tal zona, con tal precisión, ya empezó un incendio forestal. No, eso no es un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana debe dar con mucho tiempo de anticipación las zonas muy probables de los incendios forestales. Y aquí es donde cambiamos completamente el paradigma a nivel mundial. Modernizar el sistema de alerta temprana a través de pronósticos forestales a largo plazo. Para esto, un segundo nada más, ¿sí? Le hago una interrupción breve para comentarle que tenemos 3 minutos para concluir la presentación. Perfectamente. Gracias. Perfectamente. Y aquí entramos a la parte del pronóstico. Dentro del pronóstico tenemos en un incendio actúan muchas variables. Hemos analizado la parte oceanográfica, hemos analizado las temperaturas, la sequía, la precipitación, la radiación solar. Hemos utilizado el pronóstico de incendios forestales a través de inteligencia artificial, y vamos a pasar rápidamente a los datos históricos que teníamos de incendios forestales en México. Estos son los datos actuales que tenemos, y vemos aquí el pronóstico de incendios forestales y del área quemada. Y podemos ver que a partir del año 2020 vamos a tener una alza del número de incendios forestales, al igual que una alza del área quemada, siempre y cuando sigamos actualmente monitoreando de la misma manera los incendios forestales. Si seguimos de la manera de que el 90% de los incendios forestales en México es causada por el hombre, si seguimos fumando en los bosques, si seguimos haciendo fogatas, si seguimos actuando de la misma manera,
pues se va a cumplir el pronóstico. Y lo que no queremos es que se cumpla este pronóstico. Hemos detectado las zonas en toda Norteamérica, las zonas más probables donde ocurran los incendios forestales. Hemos adquirido para esto una nueva matemática. En lugar de decir que ya empezó un incendio forestal, nuestro procesamiento de imágenes satelitales o de drones nos indican las zonas con mayor probabilidad que comience un incendio forestal meses o años antes de que empiece el incendio forestal. Tenemos pronósticos actualmente para Estados Unidos, Canadá y Rusia. Somos pioneros a nivel mundial de realizar pronósticos a largo plazo. Por el momento, pues no hay resultados análogos en el mundo. Y pues debemos de cambiar los usos y costumbres antropogénicos en el manejo del fuego. Mientras no se deje de fumar y hacer fogatas, pues los fuegos forestales van a continuar, los incendios, y entonces aunque tengamos el pronóstico a largo plazo, pues el pronóstico se va a cumplir y eso no lo queremos. Simplemente, rápidamente, quiero decirle qué significa el fuego nuevo, el fuego que lleva fuego, que es importante para todas las personas que se dedican a las plantas, pues es la radiación ultravioleta que está penetrando debido actualmente, y eso va a tener repercusiones muy serias en todos los seres vivos y en particular en las plantas. Solamente para que tengan una idea, después de un índice de ultravioleta, después de 4 o 5, ya es bastante malo. Un 11 es muy dañino. Las personas que actualmente están volando en aviones están recibiendo dosis de 73, 80, o sea, están recibiendo dosis letales en los aviones. Se tiene que tener otra cultura también para viajar. Deben de protegerse de los rayos ultravioleta. Y bueno, aparte de las sequías que vamos a tener, pues aquí quisiera terminar con el fuego celeste contra el COVID. Una de nuestras hipótesis por la cual el COVID rápidamente se propagó, sobre todo en el hemisferio norte, pues la gran déficit de radiación ultravioleta. Desde el primer minuto que empezaron los problemas en China, ya teníamos algunos futuros escenarios en México, y con esto me gustaría terminar. Cuando empezó el problema del COVID, mi problema no era la primera ola, sino siempre manifesté que era la tercera ola. Aquí tenemos nuestros resultados que hicimos el año pasado. Esta es la primera ola, que es cuando tuvimos el aumento del año pasado. La segunda ola es la que tuvimos ahora. Ahora todo indica que quieren decir que estamos en una baja, pero esperemos la tercera ola. La tercera ola explicada por muchas maneras, a nivel mundial y en particular en México. Empezó la temporada de lluvias, eso indica que vamos a tener mayor nubosidad, eso implica que vamos a tener menos radiación ultravioleta, la población ha dejado de seguir todas las indicaciones y tenemos pensado, pronosticado que aproximadamente en octubre comenzaremos con la tercera ola, y entonces nuevamente necesitaríamos tener nuevas políticas diferentes para combatirla. Y aquí las plantas son importantes. ¿Por qué? Porque toda la política del COVID ha sido en la vacunación y se ha dejado de ver el tratamiento cuando las personas están enfermas. La nutrición es muy importante en estos momentos. El sistema inmunológico es muy bajo. Se confinó a toda la parte económica cuando ese es un grave error, y entonces en lugar de pensar en aplanar la ola, lo que nosotros tenemos que estar haciendo es amortiguarla. Desde luego que el COVID ha llegado para quedarse. No va a ser el único COVID que tengamos. En los déficits solares siempre vamos a tener pandemias. ¿Y por qué era importante detener los incendios forestales actualmente? Bueno, estos son los puntos registrados por los satélites de los incendios forestales en Norteamérica, y curiosamente en las zonas con mayor problemas en Estados Unidos y en México es donde ha habido incendios forestales, y eso significa que las personas que viven cerca de estos puntos, su salud está muy deteriorada. Todos los incendios forestales crean una gran contaminación, eso repercute en las personas principalmente que tienen problemas respiratorios. ¿Y por qué es importante detener los incendios forestales de este año y de los siguientes? Porque se puede deteriorar aún más la salud
de todas las personas. Pues yo quiero agradecer mucho a los organizadores y esperando que esta información sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Al contrario, doctor Víctor, ha sido realmente un placer escucharlo. Creo que todos nosotros nos quedamos ya con la sensación de que todo es sistémico, que todo es holístico. Usted nos regresó a aterrizar nuevamente a que la salud, el bienestar de las personas es lo que al final del día estamos buscando todos y cada uno de nosotros los aquí reunidos. Y no está lejano de temas, obviamente, de medio ambiente, de temas como de la propagación del fuego, de esta novedad, al menos para mí lo es, del déficit de energía solar, la alimentación, todo es un entramado holístico muy, muy interesante, así que nos ha hecho un gran regalo con este conocimiento, doctor Víctor. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias también a Oscar, que vi hace un momento te conectaste, te perdimos en algún momento hace rato. Afortunadamente fue hacia el final de tu conversación y pudimos quedarnos con ese 360 de tu presentación, Oscar. Muchas gracias por retomar. Y bueno, a ambos, al doctor Víctor, a Oscar, les agradezco infinitamente su colaboración. A todos ustedes del otro lado de la pantalla, les agradezco su paciencia. Hoy tuvimos un día más largo. Tuvimos algunos detalles técnicos que ya no les voy a narrar, ustedes lo vivieron junto conmigo, pero son cuestiones importantes de rescatar, que estamos haciendo, creo que todos y cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, vayámonos a descansar con esta idea. Les dejo un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana para cerrar y concluir. Mañana, no se lo pierdan, a las 5 de la tarde vamos a iniciar y vamos a estar trabajando en pensamientos, en todas estas ideas, relacionando ahora sí personas, bosques y tecnología, que son nuestros tres temas. Así que mañana no se pueden perder las presentaciones. Les agradezco mucho a todos la paciencia y pues nos vemos mañana. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy, muy bien.